bendición para todos. Mateo 27, hoy estamos en el Brit Hadashah. ¿Por qué? Pues porque es el Brit Hadashah que nos habla acerca de el Cordero que fue sacrificado para bendición y beneficio del pueblo de Israel. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Así es que Yeshua, como el Cordero de Adonai, en un principio dio su vida, puso su vida para dar salvación a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Desde ahí partimos y después sobre hacia todo el mundo. Mateo 27. Vamos a estar leyendo algunos pasajes interesantes. Y vamos a ir a partir del verso 27. Dice así, en el nombre de nuestro don Yeshua. Entonces, los soldados, el gobernador, habiendo llevado a Yeshua a la sala de juicio, al pretorio, reunieron a todo el escuadrón a su alrededor. Y habiéndole quitado la ropa, su vestidura, le pusieron una túnica escarlata, y habiendo entretejido una corona de espinas, se la colocaron en su cabeza, y en su mano derecha una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaron diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaron la caña y le voltearon la cabeza, y cuando le hacían burla, le sacaron la túnica, lo volvieron a vestir, lo sujetó allí y lo llevaron para ser clavado al tronco de un árbol. Entonces, saliendo, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a que cargara con ese madero de árbol. Y llegando a un lugar llamado Gálgata, que quiere decir el sitio del carne, le dieron a tomar vinagre, que había sido mezclado con hiel, y habiéndolo probado, él no quería beberlo. Y habiendo clavado en el tronco de árbol, se repartieron su tané por sorteo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: repartirán mis ropas entre ellos y echarán suerte sobre mi vestimenta. Y sentándose lo vigilaron desde allí, y le colgaron encima de su cabeza la acusación contra él, donde estaba escrito: este es Yeshua, el Rey de los judíos. Y todo está en letras latinas, griegas y hebreas. Después clavaron con él a dos insurrectos, uno a la derecha y otro a su izquierda, pero los que pasaban lo insultaban y meneaban la cabeza, diciendo: tú el que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, libérate a ti mismo. Si tú eres el hijo de Elohim, bájate del tronco de árbol. Y allí mismo también los principales sacerdotes se burlaban, junto con los intérpretes de la Torá, los ancianos y los fariseos, diciendo: a otros liberó, pero a sí mismo no se puede liberar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de ese tronco de árbol y creeremos en él. Que se comprometa con Elohim, que él lo rescate, que él lo salve, porque él está contento con él. Todas estas palabras se declararon allí cuando Yeshua fue puesto allí en este madero, esa ejecución horrible que llevaban a cabo los romanos. Era la manera más cruel que tenían para castigar a quienes, según ellos, habían incurrido en algún crimen. Seguimos leyendo. Vamos ahora al verso 44, y con él mismo insultó a los bandidos que habían sido clavados con él, y lo insultaban. Ahora, a partir de las 12 del mediodía, vino oscuridad sobre la tierra de Israel hasta las 3 de la tarde. Entonces, alrededor de las 3 de la tarde, Yeshua gritó fuertemente diciendo: Elohim mío, ¿por qué me has abandonado?
E inmediatamente, corriendo, uno de ellos tomó una tela de lino muy fino, habiéndola empapado con vinagre y habiéndola enrollado alrededor de una rama de hisopo, se la ofreció para beberla. Y los demás dijeron: déjalo tranquilo, veamos si viene Elías y Yahweh a salvarlo. Entonces Yeshua de nuevo gritó fuertemente y entregó su ruach, su espíritu. Y he aquí que la cortina del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas se partieron, y las tumbas fueron abiertas, y muchos cuerpos de los consagrados para Elohim, que habían dormido, fueron resucitados. Y saliendo fuera de las tumbas después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa, y se le aparecieron a muchos. Entonces el capitán y los que estaban con él, custodiando a Yeshua, viendo el terremoto y lo que había sucedido, quedaron atemorizados, diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Elohim. Y había allí muchas mujeres observando de lejos, y le siguieron a Yeshua desde el Galil, sirviéndole, entre las cuales estaban Miriam de Magdala, y Miriam, la madre de Jacob, de Yosef, la madre de los hijos de Sabdai, Zebedeo. Entonces, habiendo anochecido, vino un hombre rico de Ramataim, de nombre Yosef, que se había hecho discípulo de Yeshua. Este se le acercó a Pilatos, le pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilatos ordenó que el cuerpo le fuese entregado. Y tomando el cuerpo, Yosef lo envolvió en una tela limpia de lino y lo colocó en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cortado en la roca. Y habiendo deslizado una gran piedra en forma de gran rueda delante de la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí Miriam de Magdala y la otra Miriam, sentadas enfrente al sepulcro. Entonces, después del día siguiente de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los saduceos con Pilato, diciendo: Señor, recordamos que este traidor dijo cuando todavía vivía: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, ordene que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que viniendo sus discípulos de noche lo roben y puedan decir al pueblo: resucitó de los muertos, y sea el último engaño peor que el primero. Y les dijo Pilatos: ustedes tienen una guardia, vayan y aseguren el lugar como ustedes saben. Así fueron y aseguraron el sepulcro, siguiendo la piedra, y dejaron una guardia. Bien, hasta allí la lectura. Y ahora vamos a tomar este análisis de lo que tenemos aquí enfrente. Yeshua es puesto en ese sepulcro que está cortado en una roca, en una pequeña montaña. Allí es que llevaron al Adón Yeshua. No fue puesto en una tumba, sino en un sepulcro labrado en la roca, porque así estaba escrito en la profecía, que su muerte sería con los ricos. Era un sepulcro de un rico. Yosef de Arimatea era un hombre rico que había mandado cortar en la roca esa habitación que serviría como sepulcro. Y allí es donde fue llevado Yeshua, después de haberlo envuelto en telas de lino fino, perfumes, ungüentos, aceites, preparando su cuerpo para la sepultura. Y hoy tenemos la Torah cerrada porque pues es alusivo también. Yeshua estaba allí en el sepulcro, no estaba afuera, abierto, hablando, estaba cerrado. Los discípulos obviamente salen con temor, algunos ni siquiera fueron, como lo acabamos de leer, están atemorizados. Estaba Yohanan allí, estaban las mujeres, y el resto se fueron a esconder. ¿Por qué se fueron a esconder? Se escondían de los judíos en parte, sus hermanos, el Sanedrín, que se había puesto en contra de Yeshua y en contra de su movimiento, pero también en gran parte por Roma, porque se había hecho un tumulto tan grande que llamó la atención de Roma, del gobierno de Roma, y entonces ellos normalmente salían con sus soldados a poner orden
dando vuelta a las palabras de Yeshua, quien dijo que en 3 días, 3 noches, se levantaría de entre los muertos. Así que, ¿qué pasó en esos 3 días en el sepulcro? Lo que pasó afuera lo hemos leído, lo conocemos. Es muy fácil pasar las hojas y decir, pues eso pasó. Los discípulos estaban escondidos y eso pasó. Afuera sí, quizás había disturbios, había mucha conmoción, pero eso es todo lo que nos dice la Escritura. ¿Qué es lo que sucedió afuera? Pero ¿qué pasaba más allá del ámbito terrenal? El cuerpo de Yeshua está allí inerte. Sus discípulos están afuera llenos de temor y de pavor. El resto sigue en su vida. Algunos ya se les olvida lo que está pasando. La vida terrenal continúa, ¿verdad? Y a veces, la verdad, la vida terrenal nos va empujando, nos empuja fuertemente, no nos da tiempo de pararnos, de pensar, de meditar, nos lleva corriendo, corriendo, corriendo. Los discípulos hicieron un alto forzadamente. Están atemorizados, están escondidos, están encerrados. Y muchas cosas pasan por su cabeza. Si no lo hubieran arrestado, quizás algunos pensaban. Si no hubiera hablado tan fuerte en contra de los sacerdotes, si no hubiera hablado tan fuerte acerca del mismo Herodes, díganle a esa zorra que yo seguiré este día y mañana hablando y enseñando. Si no hubiera hablado tan fuerte a los fariseos ricos que se molestaron con él, todavía estaría en medio de nosotros. ¿Cuántas cosas pasaron por su cabeza? Nosotros nos hubiéramos conformado así porque él tenía palabras tan bellas, tan hermosas, palabras de vida eterna. Nos hablaba y nos llenaba de paz. Ayudaba a los necesitados, a los enfermos. Si hubiera quedado así y hubiéramos tenido un buen profeta por muchos años. Pero la realidad es que ya no está en medio de sus discípulos. Ya no está en el plano terrenal. Él está en otro nivel. Y no está quieto, curiosamente. Él no está quieto. Aparentemente está el cuerpo ahí inerte. Está sellado el sepulcro con una gran roca. No hay manera de que él haga algo. A nivel físico no. Pero a nivel espiritual, él hace y está haciendo cosas. ¿Qué punto tan interesante es este? Y quizás no lo habíamos pensado o analizado. ¿Qué sucedió mientras los discípulos están asustados, están temerosos y están escondidos? ¿Qué pasa mientras el pueblo allá afuera se hace preguntas? Y está triste una gran parte también porque él era un hombre bueno que hacía muchos milagros y muchas cosas hermosas. Hacía muchos bienes a la gente. Sus discípulos con ideas diversas unos y otros, pero todos atemorizados. La fecha, pues es el 14 de abril, el 14 de Nisan. El día de Pesaj, un día de fiesta, un día de recordar y un día de banquete para la mayoría del pueblo. Para muchos también es un día triste. Han matado a un hombre justo. Incluso la guardia
parte de los soldados romanos que verdaderamente este era un hombre justo. La situación está dada. Ha muerto un hombre justo, un santo, un sadik, y el pueblo sigue bajo la opresión romana. La esperanza de muchos se ha desvanecido, porque quizás él los hubiera podido liberar de Roma, levantar un ejército y echar fuera al enemigo. Pero no se dio como algunos pensaban. A nivel terrenal, las cosas siguen igual. Roma imperial sigue gobernando, sigue sometiendo al pueblo hebreo. El pueblo sigue allí bajo ese régimen tan duro, y sus esperanzas se desvanecen una vez más. Algunos ya se habían levantado diciendo que eran alguien importante o que eran el Mesías, y se desvaneció todo. Ahora están en este punto de decir: nos ha vuelto a pasar. Nuestras esperanzas se han diluido. Pero aquí la clave importante es que a nivel terrenal parece todo igual, pero a nivel espiritual hay una revolución gigantesca moviéndose. Los discípulos están lidiando con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones, pero también con la palabra que Yeshua les puso en sus oídos, en sus mentes y en sus corazones. Ellos tienen las palabras frescas. Él dijo que en 3 días se iba a levantar. Y vemos ahí a las mujeres. Se declaran ahí 2 mujeres, ¿verdad? Que están atentas todo el tiempo, desde que está allí en el madero, cuando lo bajan y cuando lo llevan a ese sepulcro nuevo. Las mujeres están allí detrás de todo esto. Están mirando. Sí, están con dolor. De alguna manera podemos decir, no lo podían creer, pero ellos van siguiendo algo que es muy importante, que es siguiendo en su corazón la esperanza. Esto es clave para nosotros. Están siguiendo desde su corazón la esperanza. ¿La esperanza en qué? Pues la esperanza del Mesías, que había sido profetizado desde muchos siglos atrás. Esa es la esperanza. Esas mujeres están en la realidad de que su maestro ha sido ejecutado. Ellas están en la realidad de que su cuerpo está allí. Seguramente ayudaron con los ungüentos, con los perfumes, con las telas de lino fino, mirando cómo lo envolvían y cómo lo preparaban para meterlo allí al sepulcro. Ellos están en esta realidad, pero quieren estar en la otra realidad, la realidad espiritual, la de la esperanza. Esta es la más importante que ellas tienen en su corazón. Los hechos materiales son fríos, son duros, como el letrero que pusieron ahí. He aquí, el que se dice es el rey de los judíos. Ahí está, agonizante. Pero ellas van siguiendo una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues las palabras que él dijo, que él se va a levantar entre los muertos y que volvería para continuar el trabajo que inició de restaurar a Israel, de juntarlo,
de alinearlo a la Torá, a las Escrituras, y ser su rey. Las mujeres están allí en todo momento. Se monta una guardia allí en el sepulcro por el temor de los sacerdotes, de los líderes religiosos, de los fariseos, de quién sabe cuántas gentes involucradas. No sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y digan: sí, se levantó de entre los muertos. Ellos tenían un temor en lo espiritual y queda demostrado allí. Ellos sabían las Escrituras, sí o no. Sabían perfectamente que alguien iba a venir, que iba a ser el Mesías y que iba a suceder todo esto. Ellos lo sabían. Pero hay muchos intereses creados. Ellos están viviendo en este plano terrenal. Ya habían negociado con Roma para estar bien. Habían negociado con Roma. Esa parte es dura. Pero ellos ya habían negociado cosas y habían obtenido permisos para esto, para aquello, para el otro, para vender el mismo en el templo, para tener su moneda. Habían negociado grandes cosas. Ellos querían mantener el statu quo. Ese punto que habían logrado con negociaciones. Pero si se llegaba a levantar alguien, ellos iban a perder todo eso que habían ganado con su astucia intelectual. Así que grandes cosas están allí, en el presente, en lo terrenal, a nivel espiritual y a nivel de los temores, en lo emocional, con los líderes religiosos. Ellos quieren mantener la paz. ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo tranquilidad y estaban creciendo, y estaban cómodos y ganando dinero. Qué difícil. Qué difícil. Y es lo que Yeshua les dijo, que se habían corrompido. Es lo que los profetas decían: se corrompieron los príncipes, los líderes, se han corrompido. Sepulcros blanqueados, decía el Adón Yeshua. Era la realidad. Y ellos prefirieron mantenerse así, con esa fachada de una estatua mal hecha y cubierta con cera, para parecer que todo estaba bien. Prefirieron eso que aceptar a ese Nazareno como gran candidato para ser el Mesías. No me crean por las palabras que digo, créanme por los portentos, por los hechos y los milagros que están enfrente de ustedes. Y ni aún así. Pero él tenía que dar su vida. Se tiene que cumplir el momento profético de aquel cordero que se sacrificó en Egipto y que era una figura del Mesías que venía a traer la salvación para todo su pueblo. Se tenía que dar un día y llegó. Así es que mientras todos están ocupados con una mente revuelta, los líderes religiosos, aparentando que todo estaba bien, en Pesaj, aparentando que todo estaba bien y que continuaban todas las cosas, ellos siguen ahí aparentando. El pueblo ya no sabe ni qué, turbado, pero había que continuar. Había que ir al primer día de panes sin levadura, al segundo día de panes sin levadura y esperar hasta el séptimo. En medio hay algo que tenía que suceder, y es que había que ir a cortar las primeras racimos de cebada para traerlos al templo y que se presentaran allí como esa primera cosecha, la cosecha de granos gruesos para la alimentación de los animales. Así es que allí estaban otra vez en su vida terrenal,
La vida continúa. Que paradoja, ¿no? Es verdad en parte. La vida terrenal continúa, pero la vida espiritual va allí en paralelo. ¿Y qué estamos haciendo con esa vida espiritual? Con todo ese mover espiritual, ¿qué estamos haciendo con ello? Porque allí está presente. Pero la vida terrenal nos empuja, y nos empuja, y nos empuja. Así es que nosotros tenemos que ser muy hábiles, y estar atentos de que las cosas terrenales no nos lleven a empujones. Debemos estar atentos a lo que está sucediendo espiritualmente. La Don Yeshua está allí, el cuerpo está allí, frío, y cada vez más frío. Pero así como Él, nosotros somos hechos de dos partes, hay una dicotomía, nuestra parte física, material, y nuestra parte espiritual. Y los dos van ahí de la mano, ¿cierto? No se separan, y se separan solamente cuando viene la muerte. Mientras ahí nos vamos llevando nuestro ser espiritual y nuestro ser terrenal. Tenemos que aprender a llevarlos en una armonía, en un orden, con sabiduría. ¿Qué sucedió mientras el cuerpo de Jesús está en la tumba? ¿Qué pasa espiritualmente? Ya vimos lo que pasó en lo terrenal, ¿verdad? Los discípulos, los líderes, el pueblo, Roma misma, se deshicieron ya de alguien que estaba causando problemas. Ya hay paz en Judea. Pero en el ámbito espiritual están sucediendo cosas. Los discípulos están a punto de despertar a una realidad profética, de experimentar la liberación real de sus almas, de experimentar ese despertar poderoso espiritual, de que la vida terrenal es solo una parte del proceso y que la vida espiritual es más importante que todo lo que suceda en este planeta, físicamente hablando. Dice 1 Pedro 3:18, vamos a ir allí, un par de escrituras solamente, son interesantes. ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Es un pasaje interesante y nos habla acerca de lo que sucedía espiritualmente en esas horas. ¿Está conmigo? Verso 18. Primera de Pedro, Kefa, capítulo 3. Dice:
Dios un justo, un sadico, por todos los malvados, para que Él pueda llevarnos a Elohim, habiendo sido muerto en el cuerpo, pero por medio de Ruach hizo que volviera a la vida, por quien fue y dio testimonio a los espíritus encarcelados, quienes en un tiempo habían sido desobedientes cuando Elohim estaba esperando con paciencia en los días de Noah, mientras se construía el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 8 almas en total, fueron salvadas del agua. Aquí Pedro, Kefa, nos declara algo muy profundo. Está hablando de el tiempo en que Yeshua es arrestado, es llevado a juicio, y luego es llevado al sacrificio, a ser juzgado y a ser colgado ahí, en ese árbol, en ese madero, enjuiciado. Dice que Él, Yeshua, murió una vez para siempre respecto a los pecados. ¿A los pecados de quién? ¿De Él? Obviamente que no. Murió para dar libertad y salvación a su pueblo. Murió por los pecadores de su pueblo. La deuda era impagable. Y así como en el templo se sacrificaba un cordero, se esperaba que hubiera perdón, ¿vale? Por mi liberación, como en Egipto, pues sucede en el Adón Yeshua. Es el cumplimiento de la promesa, es el cumplimiento profético. El Mesías, Yeshua, es el Cordero de Adonai, para quitar el pecado, para que entonces fuera pasar por alto los pecados de esta generación y recibieran absolución. Él muere de una vez y para siempre por los pecados. Él, como un justo, por los malvados. Él tomó sobre sí los pecados de su pueblo y el juicio fue sobre él. Se descargó el juicio sobre él. Por lo tanto, la nación queda libre. Esto es muy fuerte para nuestra mente también. Generalmente el pensamiento es que los judíos no crucificaron, los judíos van al infierno. Es lo que la mayoría de la gente piensa. Pero los hechos nos dicen otra cosa, que Él murió por los pecados de su pueblo. ¿Sí o no? Es el Cordero que dio su vida por los pecados de su pueblo. Solo que había que llevarlo a ese punto de llegar a creer esta verdad. Hasta el día de hoy funciona igual. Las personas tienen que creerlo, entenderlo y llevarlo a la realidad en sus vidas para que tenga efecto una vez más en cada persona. A través de los siglos ha sido así. En primer lugar su pueblo y después a todos los que habían de creer por boca de sus discípulos. Pero ¿qué es eso de que fue a hablarles? Dicen algunas versiones a predicarles. Y viene a nuestra mente como predicarles Juan 16 y todo esto, ¿no? No tiene que ver con predicarles a los espíritus encarcelados, sino a dar testimonio de lo que había sucedido, de que se había cumplido todo aquello que estaba escrito en la Torá de Moshe y a través de lo que habló Noah. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿A quién le dio testimonio? ¿A personas muertas? Dice a espíritus, ¿verdad? No dice a personas. A espíritus que estuvieron encarcelados. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿Y por qué están encarcelados?
Es una de las teorías de que Yeshua fue a dar testimonio, una de las teorías, a esos espíritus que, como dice en Judas, y vamos a Judas para ampliar un poquito el panorama. Enseguida, unas hojitas enseguida. En el verso 6. Y también a los ángeles que no guardaron su posición original de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, su apropiada esfera de acción. Él los aguardó en la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. ¿Qué nos dice aquí? Dice en el 5, deseo recordarles a todos ustedes, a pesar de que ustedes sabían esto antes, que Adonai, lo sabían antes. ¿Qué cosa? Que Adonai, aunque salvó a su pueblo de la tierra de Israel en Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y también a los ángeles que no guardan su posición original de autoridad, sino que abandonan su propia esfera de acción. Elohim los ha guardado en su vida, apartados sus batallas eternas para el gran día del juicio. Aquí ya tenemos una pista más grande de a qué fue Yeshua con su espíritu. A presentarse con esos espíritus encarcelados y darles testimonio. Una de las cosas muy importantes es que cuando fue creado el ser humano y que el Eterno dijo que sería la corona de la creación, esto causó celos en un personaje hoy muy nefasto, causó celos enormes, y desde entonces él decidió odiar a la humanidad, a la creación hecha de barro, desde entonces. Y desde entonces ha perseguido para destruir al ser humano, para ponerlos unos contra otros y te destruye. Desde entonces ha ido con la simiente de Abraham para destruir, pues son la parte de la humanidad que escogió Elohim y que la formó una nación para ser su nación especial, su especial tesoro. Y el mismo Génesis Bereshit dice que esa serpiente antigua iba a hacer algo para tratar de destruir la obra del Eterno, mordería en el talón, ¿verdad? Para inyectar su veneno y destruir. Pero ¿qué dice? La simiente de la mujer te pisará la cabeza, tú le morderás el talón, pero te pisará y te aplastará la cabeza. Esta parte es muy llamativa. Entonces, ¿a qué fue Yeshua a declarar a los espíritus encarcelados su victoria de él? A declararles su victoria. ¿Por qué venció la muerte? ¿Estamos de acuerdo? Y por eso fue a dar testimonio. Cuando estuvo en el desierto, que fue a orar y a ayunar, fue el tentador y le dijo: si eres el hijo de Adonai, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Adonai, tírate desde lo más alto del templo. Si eres el hijo de Adonai, hagamos un trato, te doy todos los reinos de la tierra, tú ya serás el rey. Pero descubre tu cabeza y inclínate delante de mí. Y le dijo: apártate de mí, Satán. Y él se apartó por un tiempo. Así es que cuando esa mordida llega y saborea la serpiente, morder,
y ver allí colgado al Hijo de Dios, al Hijo de Elohim, él pensó: yo sigo reinando y reinaré. Así es que en este ámbito espiritual es que sucede todo esto. Yeshua se levanta su espíritu y va a ese lugar donde están los espíritus encarcelados y les va a dar testimonio de su victoria, de su poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre ellos. Y entonces inicia para los discípulos algo grande y maravilloso. Porque aquel que tiene vida eterna no tiene miedo a morir. Solo aquel que tiene vida eterna y lo cree y lo sabe, no tiene miedo a morir. Yeshua mismo fue a la cruz, a la muerte, a ese tronco de árbol, a morir sin miedo, porque dice el Escritura que él miró más allá de morir de esa manera. Él puso su mirada más allá en su victoria y en la salvación de los suyos. Por eso es importante tomar conciencia. La vida terrenal nos viene trayendo empujones. Tenemos que ser muy sabios y muy fuertes para hacer un alto y cuidar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Porque en el correr y en el empujarnos en la vida terrenal nos va a llevar simplemente al fin de nuestra vida y a la muerte y la sepultura. Pero si tomamos conciencia y tomamos acción, la vida que vivamos tendrá cosas buenas, tendrá impacto alrededor de nosotros, para bien de otros, de muchos, y seremos bendición. Pero si nos dejamos empujar solamente, es para guiarnos a la tumba. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra unidad, con inteligencia, con sabiduría, cuidando lo que es más importante, nuestra vida espiritual y nuestro destino espiritual. Eso es lo más importante. Porque la carne es, y se va a destruir en el polvo de la tierra, ¿sí o no? Pero el espíritu se mantiene vivo. ¿Y qué será de nosotros en lo espiritual si no cuidamos este tiempo, cómo estamos viviendo? Si no cuidamos este tiempo, cuánta luz estamos dando, reflejando hacia los demás. Si no estamos cuidando el ser bendición para otros, entonces nuestra vida no vale la pena. Es como cualquier terrícola en el mundo, en el planeta. Segunda de Pedro 2:4. Vamos para atrás otra vez. Ciertamente, si lo vi, no excluyó del castigo a los ángeles que pecaron, sino que los echó al tártaro. ¿Qué es el tártaro? Es una palabra muy antigua, pero que hace referencia a la condenación. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿A dónde? Esos ángeles que pecaron los echó a la mazmorra. ¿Sí? Verso 4. ¿Otra versión cómo dice? Porque si el diablo no perdonó al malagín que pecaron y lo trataron a pecar a la mazmorra. Una especie de prisión, ¿verdad? De la oscuridad. Prisión de oscuridad.
bien. Pues esa palabra tiene una connotación así, porque muchas veces se menciona simplemente como fueron echados al sepulcro, al infierno, a Gehenna, Sheol, pero estos espíritus estaban conscientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaban conscientes. Por eso se les va a dar testimonio. Fueron echados a un lugar que es como una mazmorra, es una especie de calabozo, frío y oscuro, encerrados. Así es que aquí hay algo que también necesitamos meditar, porque si el Eterno no excluyó del castigo a los ángeles que pecaron, sino que los echó al tártaro, atados con cadenas de oscuridad para ser reservados para su juicio, y no perdonó al mundo de la antigüedad, sino que preservó a Noah solamente, a 8 personas, a Noah, pregonero del camino recto, cuando trajo el diluvio sobre un mundo de gente malvada y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá. Las redujo a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los no creyentes, y rescató al justo Lot, quien estaba siendo oprimido por la conducta indecente de los malvados, porque este hombre justo atormentaba su alma a causa de las obras perversas de las que era testigo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos de día en día. Sabe liberar, Adonai, sabe liberar de las tentaciones a personas de devoción piadosa y reservar a las personas malvadas para el día del juicio final. Aquí es otra vez esta clave. ¿Cómo estamos viviendo? Como gente piadosa, como justos, como Lot, que dice que atormentaba su alma porque estaba viviendo en medio de lo sucio, de lo asqueroso de esos dos lugares, Sodoma y Gomorra. Y él afligía su alma, no estaba contento, no estaba en paz. Reprobaba esas maneras de vivir, aunque estaba viviendo allí. Porque ustedes y yo estamos en el mundo, mas no somos del mundo. O no deberíamos ser parte de este sistema mundano y sucio. Estamos aquí, pero no debemos de ser o vivir como vive la gente de aquí. Esa es la diferencia entre una vida piadosa, una vida recta, una vida justa. Apocalipsis 9, con esto vamos a concluir. Apocalipsis 9, desde el verso 1. Verso 12. El primer ay ha pasado. Y aquí que vienen aún 2 ay más fuertes. 14. Y siendo el sexto ángel, el que tenía el shofar, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desata a esos 4 ángeles que están donde. Desata porque están atados. Están atados allí. Y están reservados para un tiempo muy pesado. Tiempo del juicio, el gran día. Ven y desátalos. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto está tremendísimo.
Yeshua fue a dar testimonio, no fue a predicar, para que se convirtieran los demonios. Eso ya no hay vuelta de hoja. Los ángeles que pecaron fueron puestos con tache. Nunca una oportunidad. La perdieron para siempre. Ellos pensaron que podían ganarle el reino al Eterno, pero nunca lo iban a lograr. Hasta el día de hoy, aunque lo están viendo, no cesan. Ellos van como los kamikaze a destruir lo que se pueda, y ahí mismo van a explotar y van a morir. Y esos ángeles tan tremendos están reservados para un tiempo de juicio. Por eso este tiempo hoy es el día de salvación, hoy es el día. Así es que estos días del hombre no vamos a estar sentaditos en casa contando el hombre. Estos días del hombre vamos a salir a compartir de las buenas noticias de que Yeshua es el Mesías, Él es el Rey, quiere salvarte hoy. Tenemos 49 días, ya van menos 48, 47, 46, para salir, y cada día del hombre salir allí sí a predicar. Yeshua fue a dar testimonio. Su tiempo se acabó. Ha venido la salvación para Israel y para todo aquel que quiera. Ustedes han perdido la batalla. Porque ellos tenían el poder sobre toda la humanidad. Pero cuando viene el Mesías Yeshua y da su vida y paga el precio, entonces cada día son menos los que están en la lista de los condenados al infierno y al lago de fuego. Todos aquellos que son audaces, que son valientes, que se esfuerzan, que tienen temor de Elohim y que cuidan sus almas. Es un alma menos al infierno. El precio es la santidad. Ese es el único precio, pues todo ya fue pagado. El único precio pequeño es: guarda tu alma, guarda tus vestidos, de que no esté manchado tu vida, tu alma. El Adón Yeshua fue a dar testimonio de que había llegado el tiempo en que venía el juicio para el Hasatán y sus ángeles. Yo vi a Satán como caía como un rayo desde los cielos. ¿Recuerdan de ese pasaje? Yo vi a Satán caer como un rayo, porque vino juicio para él. El nivel espiritual no pasó en ese momento, pero se declaró el juicio. Por eso nosotros debemos estar muy firmes en que Satán no tiene poder sobre nosotros. Si estamos del otro lado, no tiene poder sobre nosotros, no puede y no debe ejercer autoridad sobre nosotros. El único que puede y debe y lo hace, que tiene autoridad sobre nosotros, es nuestro Rey, el que pagó el precio por nosotros, nuestro Rey Yeshua, a quien y delante de quien doblamos rodilla, a Él servimos y a nadie más, no al enemigo, sino solo a Él. Y guardamos sus palabras, sus testimonios, sus mandamientos, porque eso nos conviene. Porque donde esté yo, estará también allí mi servidor. Así es que estos días del hombre, la cuenta del hombre, hoy estamos del tercero para el cuarto. En el tercer día del hombre, ahí es que se llevaba la gavilla de la cebada para ser molida, para ser mecida, para ser molida y hacer la harina. Los sacerdotes, es un proceso muy largo, muy fuerte, de mucha criba. Por eso dice que Yeshua fue molido por nuestros pecados. Como se molían las semillas de la cebada, había 18 cribas, según la historia. 18 veces
se cribaba y se colaba, se cribaba 18 veces hasta que quedara una harina fina, pues Él fue molido por tus pecados. No fue cualquier cosa, molido, hecho harina. Por eso Él es las primicias. Él es las primicias. Todo lo que vemos en el templo, lo que sucede en el templo, es sombra del Mashiach. Lo que hacen los sacerdotes de moler todo esto y declarar que haya bendición en este año, una buena cosecha, para que crezca tu tierra, tu ganado, tu hacienda. El Adón Yeshua nos promete eso terrenalmente, más la vida eterna, si somos fieles a Él. Que esta meditación pueda ser de bendición en nuestras vidas. Que recordemos que somos llamados a ser panes sin levadura. Que tengamos cuidado de que no se acumule ninguna levadura en nuestras vidas. Absolutamente nada. Nada. Ni hipocresía, ni enojo, ni resentimientos, nada negativo, ningún pecado. Debemos ser panes sin levadura. Así como Él permitió ser molido, desmenuzado, para que nosotros fuéramos libres, para que pudiéramos experimentar la vida eterna en Shalom y en alegría con Él, en lugar de esperar el gran juicio que vendrá, pues está decretado y serán desatados esos ángeles, esos demonios asesinos que destruirán rápidamente a la tercera parte de la humanidad, como está escrito en Revelaciones. Esta es la realidad física que viene para todo el mundo. Pero nosotros vamos por otra realidad, una realidad que es espiritual y que tiene esos cambios de ir con Él y que nos libre de la ira que viene, pues Él sabe librar a los que nos ajustamos a Él y a su palabra y a sus instrucciones. Él sabe librar y su promesa es que Él nos libertará. Él es el libertador, Él es el Mesías libertador y ha venido para liberarnos del juicio que viene sobre la humanidad. Así es que estemos alegres, estemos felices. Hoy es un día especial. La gavilla se decía en el templo. El Adón Yeshua es la gavilla que fue mecida para hacer bendición a nuestra vida. Él es las primicias de los que durmieron, las primicias para el levantamiento, la resurrección, para volver a la vida y estar con Él para siempre. Amén. Que Todopoderoso nos dé su bendición, nos guarde, nos proteja. Que este día sea para meditar y todos estos días que vienen hasta Shavuot lo dediquemos a que los que están en la oscuridad conozcan la luz de Yeshua. Comprométase a salir, a tocar puertas, a ir con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes. Quizás sea la última oportunidad que ellos oigan el mensaje. No lo sabemos. Pero quizás sea la última oportunidad que tengamos para hablarles y tengamos que partir de este mundo. No lo sabemos. Ni una cosa ni la otra sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos la oportunidad, este día. ¿Estamos de acuerdo? Que el Eterno traiga su bendición sobre nosotros. Póngase de pie y que el Eterno nos fortalezca, nos bendiga. Y que este día tan especial, en que las gavillas son mecidas y son elevadas, así nuestro Adón Yeshua, Él se levantó con vida, pues tenía movimiento, se levantó de entre los muertos para declarar su poder sobre la vida, sobre la muerte y bendición para los suyos y esperanza para los que creemos. Lleva reflejado, Maya, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Besar Adonai B'Nai B'Lecha, Be'aseh Be'Cha Shalom, B'Shem Yeshua, Meshikeinu. Amén, amén. Yeshua, Melech Israel, vive para siempre. Amén.